Y después les voy a subir las clases que faltan. La modalidad del parcial creo que va a ser con preguntas, es decir, cerradas, de opción múltiple, pero de relación entre conceptos, y generalmente es a las 5 de la tarde, es cuando tenemos el espacio reservado, y no sé si se va a incluir una pregunta de tipo abierta, que también va a estar orientada a establecer relaciones entre los autores. Pero la modalidad más o menos va a ser esa, así que ahí no van a tener problema. En cuanto a eso. Bien, vamos a admitir. Bien. Seguimos un poquitito con Bourdieu, o no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Lo vieron de nuevo? Si no, yo les empiezo un poquitito a comentar qué parte ya habíamos visto. Bueno, a ver, yo les comento y cualquier cosa ustedes me van preguntando, me van diciendo, agregando cosas. Les había dicho que el texto de Bourdieu era un texto polémico, digamos, en el sentido de que él no él, sino los tres autores van a establecer algún tipo de, o van a marcar precisamente las diferencias que tienen con la otra orientación, que es la orientación empirista. La orientación empirista en el sentido de lo que se sostenían los empiristas, y dentro de estos, es decir, que es la posición, la expresa por ahí con cierta también claridad Augusto Comte del positivismo, sostienen que el proceso de investigación científica comienza con la observación, y que esta observación es una observación neutra, es decir, sin ningún tipo de presupuesto. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar y lo que hay que, digamos, obtener es que el objeto que uno está, digamos, que ha sido objeto, digamos, que valga la redundancia, que es objeto de investigación, se despliegue y muestre precisamente todas las propiedades por sí mismo. Yo les decía que ante esto, digamos, los autores, ¿qué es lo que hacen? Reafirman precisamente la posición contraria. Ellos dicen, si no hay una mirada teórica, digamos, no tenemos proceso de investigación. Y además dicen, bueno, el mismo objeto de indagación científica es un objeto construido, y un objeto construido teóricamente, teórica y conceptualmente. Esta era, digamos, la primera parte. Habíamos dicho, bueno, mencionan a una serie de autores, desde Saussure hasta Weber, pasando por Durkheim, Marx y otros más, que de alguna forma están diciendo esto. Y están diciendo esto no a partir de una posición filosófica, sino precisamente a partir de haber llevado adelante trabajos de investigación científica. Sentado este punto, digamos, de vista, o este punto de partida, ¿qué es lo que ellos van a hacer a posteriori? Y en lo que es, digamos, el segundo apartado, que es el de hipótesis y supuestos, ellos van a complejizar un poquitito más todo esto. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, en verdad ahora, digamos, nadie pone en duda de que para empezar a investigar hay que tener algunos supuestos o algunas cuestiones conceptuales que son anteriores, ni nada por el estilo. Dice, esto se acepta. Ahora, dice, esto puede llevar a la concepción de que acá hay un diálogo entre teoría y datos, etcétera, etcétera. Lo que ellos dicen es, no. Acá no hay un diálogo entre elementos simétricos, ¿no? ¿Por qué lo dicen esto? Porque ellos dicen, bueno, es decir,
en verdad, si no partimos de un cuerpo de hipótesis fundamentadas teóricamente, lo que vamos a partir es, digamos, de un conjunto de prenociones sociológicas y no sociológicas, y por lo tanto, digamos, no vamos a construir un objeto de indagación científica. Por lo tanto, no es que estas dos entidades sean simétricas y dialoguen entre ellas, no. Vuelven a decir algo. La realidad no nos dice nada si no es interrogada. Y va a ser interrogada desde determinada concepción, digamos, conceptual, teórica, etcétera, etcétera. Y van a tomar un ejemplo, ellos te van a decir, bueno, fíjense lo que pasó, hay una investigación que es, que dio origen a un texto clásico en la sociología, que es The People's Choice, el pueblo elige, que es, me parece, de la década del 40, que lo hacen, es decir, Lasarfeld con otra serie de gente, que tiene que ver con cómo los medios influyen en la intencionalidad del voto. Y lo que dice un analista posterior de estos, que es Katz, dice, bueno, el hallazgo más significativo de esto, que es este proceso de two-step flow o del flujo en dos tiempos, es en verdad es el que menos anclaje empírico tiene en esa investigación. Y esto, digamos, ¿por qué? Bueno, porque se partió de un concepto que es el concepto de masa. Y el concepto de masa implica que hay un conjunto de individuos que en verdad están atomizados y que cada uno, digamos, recibe particularmente y personalmente la influencia de los medios de comunicación. Y por lo tanto, digamos, este concepto de masa no permite ver precisamente las relaciones que hay entre estos individuos, que no son solamente masa, sino que, digamos, tienen o se conocen o tienen interrelaciones entre ellos. Entonces ellos dicen, bueno, fijemos cómo el partir de una concepción como esta, en verdad, dirige todo el proceso de investigación. Pero además, digamos, lo que ellos también van a decir es que, digamos, la cuestión de la teoría está presente en todo el proceso de investigación científica. Y es más, que incluso los instrumentos y las técnicas de medición y las técnicas de recolección de datos suponen atrás cierta concepción teórica y también, digamos, y también están relacionados con las hipótesis de las cuales se parten. Y allí yo les voy a señalar esto y se los voy, digamos, a señalar con énfasis, porque es allí donde Bourdieu, Passerón y Chamboredon dan una definición, de metodología que yo les pido que le presten especial atención. ¿Por qué? Porque esa definición de metodología va a estar relacionada con una serie de argumentos que ellos van a presentar posteriormente. Y voy a leerla, digamos, tal cual. Ellos dicen que la metodología es la opción entre las técnicas métricas o no referentes a la significación epistemológica del tratamiento que las técnicas escogidas hacen experimentar al objeto y la significación teórica de los problemas que se quieren plantear al objeto al cual se las aplica. La leí tal cual, ahora la traducimos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ojo, muchas veces se piensa que, digamos, la metodología es como
ir a elegir platos en el menú de un restaurante. Yo tengo una serie de técnicas, quiero investigar esto, a ver qué técnica, me gusta esta, entonces la llevo. No, dicen ellos. La metodología es una reflexión epistemológica. Una reflexión epistemológica en este sentido, es decir, por eso ellos dicen del tratamiento que las técnicas escogidas hacen experimentar al objeto. Es decir, cuando vamos a elegir y cuando vamos a seleccionar alguna estrategia metodológica, lo que tenemos que tener en cuenta es que determinado tipo de estrategia metodológica nos va a permitir observar determinadas propiedades de ese objeto, fenómeno, proceso que tenemos adelante, y otras no. Entonces, esto es lo que ellos dicen. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estas técnicas hacen experimentar al objeto? Es decir, ¿qué es lo que nos permiten ver? ¿Y qué es lo que, y acá la otra, y la significación teórica de los problemas que quieren plantear al objeto al cual se las aplica? Es decir, ¿qué es lo que queremos ver de ese objeto? A ver, para dar un ejemplo, nosotros podemos trabajar el tema de pobreza. Ahora, dicho así en general, en verdad, ¿qué es lo que queremos ver? Y acá esto es, digamos, cómo construimos este objeto. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, queremos ver, qué sé yo, la evolución de la pobreza en Argentina a partir de la recuperación de la democracia hasta la actualidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Bueno, ahí tengo una cuestión de proceso. Bueno, vamos a ver, qué sé yo, desde el 83 hasta ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos eran? ¿Qué sé yo? Ahora, fíjense todo lo que esto va a plantear. Primero y principal, ¿de qué pobreza vamos a hablar? ¿De una pobreza de ingresos? ¿De una pobreza estructural? ¿Las vamos a combinar? Si vamos a hablar de una pobreza por ingresos, ¿cómo la vamos a medir? ¿Vamos a usar el coeficiente de Gini? ¿Cómo medimos los ingresos? ¿Cómo los estabilizamos? Si hablamos de pobreza estructural, ¿qué vamos a usar? ¿El NBI o vamos a usar otras, digamos, medidas de precisamente carencia, etcétera, etcétera? Es decir, fíjense todas las cuestiones que tenemos que considerar, ¿no? Ahora, nosotros podemos decir, bueno, en verdad lo que nos interesa es, digamos, cuáles son los sentidos y los significados que le dan a esta situación de carencia o de pobreza aquellos que la experimentan. Y ahí vamos a tener otro objeto de indagación, aunque sigamos hablando de pobreza. Y ahí las técnicas métricas no nos van a poder decir nada. Vamos a tener que indagar desde las perspectivas, si se quiere, más de tipo weberiano o más de un análisis, digamos, de superestructural en términos de Marx, de cómo los pobres se ven a sí mismos, cómo ellos conceptualizan esta situación, es decir, el por qué están así, qué es lo que pasa, cómo se ven con referencia y en comparación con otros sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes todo lo que implica esta cuestión de elegir estrategias de investigación. Por eso ellos son tan precisos. Y inclusive dan un ejemplo, vuelven a The People's Choice, o el pueblo elige, es decir, en el sentido que dicen, bueno, no solo estuvo la cuestión, digamos, la concepción de masa, sino que lo que utilizaron, digamos, los investigadores fue un muestreo al azar. Por lo tanto, dicen, no solo desde la concepción de masa, sino desde la técnica que utilizaron, era muy poco posible
captar este fenómeno o este proceso de este flujo en dos pasos o en dos tiempos o el two-step flow. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, la técnica de muestreo al azar te atomiza el universo, te toma a los individuos en sí mismos. Entonces, lo que ellos dicen es, en verdad, si se hubiera querido trabajar con otra concepción para trabajar esto, se hubiera tenido que utilizar lo que era, digamos, un muestreo por conglomerados. Es decir, a ver, ¿qué pasa dentro de un barrio? ¿Qué pasa dentro de una comunidad? ¿Qué pasa dentro de un club? ¿Qué pasa dentro de un conjunto de familias? ¿Qué pasa dentro de una fábrica? Porque acá es donde se va a poder detectar cuáles son lo que después aparece y se va a llamar como los líderes de opinión. Es decir, aquellos tipos que no solo reciben el mensaje de los medios, sino que también lo recodifican y además que lo recodifican e influyen en las opiniones y en las intenciones o en las orientaciones, si se quiere, del voto de los demás. Este es el two-step flow, este flujo en dos pasos. Entonces, fíjense cómo la cuestión de las concepciones y la cuestión de las hipótesis y la cuestión de las técnicas nos recortan y nos permiten ver algunas cosas y otras no. Y esto es lo que ellos están diciendo y por eso le dan tanta importancia a esta definición de metodología. Y después, digamos, la otra cuestión que entonces dicen con respecto a todas las cuestiones de las estadísticas y todo lo demás, y acá hay algo que después lo vamos a ver también en Marradi. Y es, digamos, que las estadísticas nos permiten decir ciertas cosas del objeto, pero muchas otras no. Esto quiere decir que las estadísticas tienen sus límites. Y hay veces en que a partir de determinados estudios y de determinadas investigaciones, se les hace decir a las estadísticas cosas que las estadísticas no dicen. Entonces, lo que ellos dicen es, ojo, no creamos que porque usamos estadísticas podemos abarcar la totalidad de los fenómenos. No. Esto no es así. Las estadísticas tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones. Veamos un poquitito, a ver qué es lo que pasa antes de usarlas mecánicamente, de usarlas, digamos, acríticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos después van en el otro apartado, digamos, la falsa neutralidad de las técnicas. Aquí van a mantener el tono polémico del texto. Pero la cuestión va a cambiar. Digo, ya no es la discusión sobre si es la cuestión teórica o qué sé yo, o la observación neutral la que, es decir, es el origen de la investigación. Eso para ellos ya está, no van a agregar nada más. Ahora, ¿qué es lo que, dónde va a estar la polémica en este apartado? ¿Cuál es el eje de las controversias que ellos van a tomar? Y el eje de las controversias tiene que ver con algo que nosotros ya habíamos visto y que ustedes pueden encontrar en el texto de Marradi, que es esta cuestión entre lo que Marradi llama el enfoque estándar o las técnicas de investigación o las estrategias, perdón, de investigación cuantitativa y el enfoque no estándar o las estrategias de investigación cualitativa. Y esto, digamos, ¿por qué? Porque pareciera que hay, y no pareciera, en un momento, y aún uno hoy lo puede ver en determinados investigadores en ciencias sociales, que parecieran aceptar como que, digamos, los estudios de survey o de encuesta por cuestionario, digamos, con preguntas de opción cerrada, serían, digamos, los más científicos y esta sería una opción de tipo neutral. Lo que ellos van a plantear en principio es que no hay una técnica neutral. Y lo que también van a decir es, bueno, miren, acá se armó también un despelotito
en en este sentido, que es que muchas veces, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos Weber y que Weber decía, bueno, digamos, el investigador tiene su propia adhesión a valores y generalmente cuando hace una investigación, esta adhesión a valores está jugando? Entonces, para controlar eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que explicitar desde qué punto de vista está encarando esa investigación. Lo que Bourdieu, Chamboredon y Passerón están diciendo aquí es que esta cuestión de esta crítica, si se quiere, ideológica o esta crítica axiológica, en verdad, digamos, parece sustituir a lo que sería una crítica a, digamos, o una posición de crítica epistemológica con respecto a los trabajos. Es decir, y ojo, lo que ellos dicen es que la neutralidad axiológica no es lo mismo que la neutralidad metodológica. Entonces yo dicen, bueno, veamos esto. Como yo les decía, bueno, esta entrevista de preguntas con respuestas cerradas aparece, digamos, como, o en esos momentos, hoy, digamos, a ver, aclaro alguna cuestión. Esta entrevista no dirigida o esta entrevista de preguntas con respuesta cerrada era una técnica o una estrategia que se utilizó durante mucho tiempo y que esto, digamos, de alguna forma implicaba el uso de encuestadores o se llevaba a cabo a partir de encuestadores que iban y timbreaban en las casas, qué sé yo. De hecho, digamos, los que nos recibíamos de sociólogo, el primer laburo que hacíamos era ese. ¿Por qué? Porque los tipos se ahorraban una serie de horas de capacitación y todo lo demás. Es decir, porque bueno, lo mínimo que sabíamos hacer cuando salíamos de la facultad era ir a encuestar. ¿No? Sabíamos que no teníamos que cejar las preguntas, que no teníamos que inducir las respuestas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta era una técnica, digamos, muy popularizada en los años, digamos, 70, años 80 y alguno en el 90. Hoy es una técnica que se utiliza, pero no mucho. Ha quedado en una posición marginal. ¿Por qué? Porque están las encuestas telefónicas, porque además los equipos digamos, las cuestiones de intención de votos, todas las encuestadoras, lo que hacen es precisamente ahorrar costos. Entonces, es decir, todo lo que sea evite un contrato con personas y además, digamos, no solo era que nos contrataban, sino que nos proveían la comida, bueno, todas esas cosas las están dejando de lado por las cuestiones más de tipo de encuesta telefónica y todo esto. Ahora, en esos momentos lo que ellos dicen, bueno, veamos esto que aparece como, digamos, la técnica más neutral. ¿Y qué es lo que primero dicen? Bueno, primero, digamos, si ellos van a empezar aquí una comparación con lo que se llama la observación etnográfica. Entonces ellos van a decir, bueno, esta encuesta en verdad es una relación social artificial. No es una relación social de las que generalmente se llevan a cabo dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué es artificial? Y bueno, porque hay un tipo que toca el timbre y empieza a preguntar. Obviamente que empieza a preguntar con el consentimiento del otro, ¿no? Pero, digamos, es una relación artificial. ¿Por qué es artificial? Porque en cualquier conversación no hay uno que pregunta y otro que responde, salvo que estemos en una situación de evaluación. Pero no, si no, ¿qué es lo que hacemos? Charlamos. Ah, che, no, mirá, bueno, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos qué estás diciendo? Bueno, entonces, es decir, por eso es una cuestión artificial. Segundo, es una relación forzada con el lenguaje. ¿Ah? Es decir, ¿por qué? Porque generalmente las encuestas están redactadas en determinado lenguaje.
¿no? Determinado lenguaje que de alguna forma también reconocen marcas de clase, en el sentido que son los lenguajes que utilizamos los sectores medios o los sectores altos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, si encuestamos a sectores que no son, a gente que no proviene de esos sectores, obviamente esta distancia con el lenguaje se va a hacer más manifiesta y también va a ser un elemento de artificialidad en esta relación. A ver, hay un ejemplo muy, muy interesante, hace unos años, creo que fue en la década del 70, yo no me acuerdo ahora, sí, creo que fue en la década del 70, 70 o 80, se hizo, digamos, un estudio en el Bronx, digamos, el barrio, digamos, negro de Estados Unidos, con un problema de investigación, un objeto de investigación, que era tratar de ver si los integrantes o las personas afrodescendientes o negras manejaban, digamos, un código lingüístico más rústico, más simple que las personas blancas. Se hicieron 2 encuestas en 2 momentos diferentes. En el primer momento, ¿qué es lo que se encontró? Bueno, se encontró que precisamente los sectores del Bronx, es decir, los individuos que eran negros, afrodescendientes, etcétera, etcétera, manejaban en forma mucho más rústica el lenguaje, digamos, en comparación con los blancos. La segunda investigación, que se hizo, digamos, a los 6 meses, no en un lapso de 5 años que uno podría decir, bueno, cambiaron las condiciones culturales. No. Digamos, a los 6 meses los resultados fueron totalmente distintos. ¿Por qué fueron totalmente distintos? Porque los individuos que vivían en el Bronx, vuelvo a decir, afrodescendientes, negros, etcétera, etcétera, manejaban más de un código lingüístico. Manejaban un código lingüístico que aparecía o que, digamos, se presentaba como rústico o como más simple con respecto a los blancos, pero al mismo tiempo manejaban un código lingüístico mucho más complejo para comunicarse entre ellos. Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo de investigaciones sobre el mismo objeto y con las mismas orientaciones, etcétera, etcétera, dan resultados tan diferentes? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué piensan ustedes que podría haber pasado entre estas 2 investigaciones en ese lapso de 6 meses? Escucho o leo sugerencias. ¿Qué pasó? ¿Hubo errores en el cuestionario? ¿No se trabajó suficientemente? Errores en la lingüística, en lo que significa, ¿puede ser? Puede ser. ¿Alguna otra? Además de esto que decía Karina, es decir, que era una alternativa, pero lo que pasó fue que se usaron encuestadores diferentes. Exacto. Usaron diferentes instrumentos. No, el instrumento era el mismo. Lo que pasa es que los primeros encuestadores eran blancos y los segundos eran negros. Entonces, ante Pero los blancos... no nos contó, profesor. ¿Eh? No nos contó eso. ¿Les conté ya eso? No nos contó que eran diferente color los encuestadores. Ah, pues ¿O bueno, sí? no, por eso se los cuento. Pero bueno, no íbamos a adivinar entonces. Bueno, pero de eso se trata. Es decir, por eso que ellos dicen que también las técnicas de encuesta son técnicas de sociabilidad socialmente calificadas. Y eso es lo que pasó. Es decir, ante encuestadores blancos, los encuestados negros, ¿qué es lo que hicieron? Usaron lo que el blanco esperaba que usasen. Un lenguaje más rústico, menos elaborado, etcétera, etcétera.
ante encuestadores de su misma etnia, ¿qué es lo que hicieron? Mostraron lo que en verdad, digamos, se manejaban entre ellos. Entonces, digo, fíjense cómo esto que Bourdieu, Passerón y Chamboredón dicen, son técnicas, las técnicas de encuestas son también técnicas de sociabilidad socialmente calificadas. Entonces, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta cuando organizamos o cuando elaboramos cuestionarios. Es decir, ojo, vamos a realizar una serie de interacciones con hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y no con encuestados. Hombres y mujeres que tienen sus particularidades, su determinada construcción cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, obviamente pueden pasar estas cosas que yo les comentaba. Por eso que la otra cuestión que ellos señalan es que no hay una pregunta neutral. Y que cuando realizamos y cuando elaboramos un cuestionario, tenemos que tener en cuenta precisamente a qué grupo, a qué sector, a qué conjunto de individuos le estamos haciendo la pregunta. Esto, digamos, por un lado, a ver si la pregunta es pertinente o no, y eso lo vamos a ver, digamos, pertinente con respecto a ese grupo. Y la otra cuestión, porque lo que determinados términos significan para nosotros pueden tener un significado diferente para aquellos a los cuales les vamos a hacer las preguntas. Ellos dan el ejemplo, digamos, Bourdieu en su primera época hizo una serie de investigaciones en Argelia y en Kabylia, en una zona de Francia. Es decir, pero digamos, las primeras investigaciones de Bourdieu fueron precisamente en Argelia. Cuando Argelia todavía era colonia francesa, pero estaba en proceso de liberación. Hay una serie de cuestiones muy interesantes. Allí los trabajos argelinos de Bourdieu es algo que bueno, no les digo que los vean, pero a nosotros y a mí me parecieron muy sugestivos y muy rigurosos. Pero bueno, vayamos a esto. Lo que él señala allí que la simple pregunta de ¿trabajó usted hoy? No se decodifica de la misma forma dentro de estas comunidades rurales que dentro de las comunidades urbanas. Y que entonces aparecen después interpretaciones como que, no, los encuestados son de mala fe, nos mienten, etcétera, etcétera. No. Si nosotros no tenemos en cuenta estas cuestiones lingüísticas, vamos a estar arriesgándonos a toda una serie de malos entendidos en esta relación. La otra cuestión que yo les comentaba es, a ver, ¿qué preguntas se hacen a determinado conjunto de individuos? Y si esas preguntas son pertinentes o no. Ellos dan el ejemplo de una investigación que hizo Lerner digamos, con preguntas al subproletariado en países subdesarrollados, sobre la cuestión de, es decir, con qué héroes cinematográficos o de cómics se identificaban estas personas. Y lógicamente, es decir, lo que dicen Bourdieu y Chamboredón es que generalmente cuando nosotros preguntamos, nosotros contestan, pero ¿cuál es la relación entre subproletariados que están más preocupados por comer? Y les voy a preguntar sobre su identificación con héroes cinematográficos. Digamos, ¿qué es lo que puedo sacar de allí? Entonces, por eso ellos dicen, bueno, no, esto más que un objeto es un artefacto.
chicas, chicos, si yo preguntase, les pregunto a ustedes, si hiciera una encuesta y le dijera si es un ejemplo que doy casi siempre, si el futuro desarrollo de las centrales eléctricas atómicas tendría que llevarse adelante sobre la base de uranio en bruto o uranio enriquecido. ¿Qué me podrían decir ustedes? Yo les digo, si me hacen la pregunta a mí, digo que no tengo la más pálida idea. Exactamente. No tengo la más pálida idea. Entonces, es decir, ¿para qué hacer esa pregunta? Entonces, la cuestión es digamos, hacia dónde estoy orientando la investigación. Por eso que todas estas cuestiones tienen que ver con, yo les decía, la definición de metodología que ellos precisamente dieron anteriormente. A ver, ¿cuál es el instrumento? ¿Qué es lo que quiero averiguar? ¿Qué población tengo adelante? Es decir, a ver, también chicos, les digo, a mí cuando yo hacía esta cuestión de encuestador, me tocó ir a preguntar en una villa en Bahía Blanca si usaban, digamos, platos para diario y también usaban platos para las fiestas. Yo hacía esa pregunta y me sentí un ridículo total, es decir, ¿qué estoy preguntando acá? Pero bueno, lo que quiero decir es, esto pasa en muchos lados, hay muchos ejemplos de esto y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. La otra cuestión, unido a esto, es esta cuestión de que, y unido a lo que les decía, que digamos, el cuestionario más cerrado, o el cuestionario de respuestas más cerradas, no implica que haya una univocidad de sentidos. Y muchas veces la cuestión, ellos dan otro ejemplo, dicen el sofisma del psicólogo, cuando ellos dan un ejemplo de un estudio en psicología que se hizo, que le preguntaban a los chicos cuál era la diferencia entre el juego, trabajo, placer, trabajo, obligación. Y lo que señalan muy bien ellos es que estas son categorías que podemos construir los adultos, no los chicos. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo, en verdad, es recolectar respuestas a nuestras propias prenociones, pero no las respuestas que nos podían dar niños, que su concepción de trabajo y de juego es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo las construimos? Y la otra cuestión es que, digamos, muchas veces se hacen las cuestiones de estudios de coyuntura y no se tiene en cuenta todo el proceso. Entonces, lo que ellos dicen es, ojo, cuando hacemos, a ver, por ejemplo, ¿qué es un estudio de coyuntura? Un estudio sobre intención de voto. Si yo solamente tengo esto, obviamente que voy a poder decir algunas cosas, pero, digamos, la coyuntura surge porque sí o está dentro de un proceso histórico. Si no tenemos en cuenta cuáles son los procesos, digamos, anteriores a ese estudio de coyuntura, en verdad vamos a estar diciendo o vamos a no decir una serie de cuestiones y de aspectos, o no tomar en cuenta una serie de aspectos que son significativos en estas cuestiones. Ahora, vuelvo a decir, esto ellos en algún sentido dicen, bueno, fíjense qué es lo que están haciendo. Están elaborando una serie de críticas a instrumentos que son o que corresponden a estrategias de tipo cuantitativas. Ojo con esto, ellos no están diciendo que hay que descartarlos. Lo que están diciendo es, muchachos, los instrumentos de tipo cuantitativo son un instrumento o son instrumentos dentro de una gama, ¿no?, que está en igualdad de condiciones con otros. Y yo decía, bueno, por ejemplo, digamos, cualquier encuesta en comparación con una observación etnográfica, en verdad, digamos, se queda corta.
¿Qué es una observación etnográfica? Ustedes saben, o yo se los comenté, la etnografía implica ir a vivir con una determinada comunidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos están diciendo? La observación etnográfica, ¿qué es lo que nos da? ¿Ah? Nos da una mirada de primera mano con los procesos y los fenómenos que la gente vive cotidianamente. Entonces, obviamente que la información que voy a obtener es mucho más rica. Está bien, lleva más tiempo, es mucho más riguroso, tengo que hacer un registro, tengo que tener el diario, lo que se llama el diario de investigación, tengo que hacer todo un trabajo de fichaje, tengo que ordenar las entrevistas, historias de vida, las observaciones de acontecimientos, etcétera, etcétera. Sí, pero si quiero describir la vida de una comunidad, la observación etnográfica es mucho más rigurosa y me da mucho más elementos que una encuesta, digamos, de opciones de preguntas cerradas. Entonces, además, lo que ellos van a decir es que cuando hacemos una serie de encuestas sobre comportamientos, lo que también tenemos que tener en cuenta es que, digamos, lo que vamos a obtener es una mirada de los mismos individuos sobre sus comportamientos anteriores. Y acá hay algo que voy a hacer referencia a algo que mencionaba Bauman y que de alguna forma Bourdieu, años antes de que Bauman elaborara el texto de él, se lo está respondiendo. Bauman decía, no, dice, tanto Durkheim como Weber descartan las opiniones de los actores sobre sus mismas acciones. No, digamos, no las descartan, las analizan. Y es lo mismo que está diciendo acá, que están diciendo Bourdieu, Chamboredón y Passerón. Ojo, digamos, no nos creamos que, digamos, la explicitación de la intención de una acción implica que esa acción se va a realizar. Y no nos creamos que los individuos tienen una memoria fotográfica, digamos, que nos va a permitir acceder a sus hechos anteriores de una forma neutral. No, hay una reconstrucción de esos hechos. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto, le estamos cerrando en el análisis sociológico. Entonces, ojo también con estas cuestiones. No es que no se tomen en cuenta las expresiones de los actores. Y en este sentido, el texto de Bourdieu, Chamboredón y Passerón hace una referencia a eso con anterioridad. Cuando ellos dicen se debe tener en cuenta los enunciados más insólitos, ¿eh? Y más fantasiosos que recolectamos de los agentes. Pero los tenemos que tener en cuenta para comprenderlos, para explicarlos. No como explicación de su propia conducta. Entonces, esto también es lo que están diciendo aquí. Y la otra cuestión que ellos dicen, bueno, perfecto, tenemos entonces este tipo de técnicas cuantitativas, como les decía yo, y tenemos la observación etnográfica. Ojo, cuando ellos hablan de observación etnográfica, también están incluyendo una serie de instrumentos y de técnicas que corresponden a las estrategias no estándar, a las estrategias cualitativas. Por eso les decía, cuando hacemos observación etnográfica, y esto es ir a vivir con un grupo, las técnicas que se utilizan y los instrumentos que se utilizan son variados. Está desde la entrevista, la historia de vida, los grupos focales, las entrevistas grupales, la observación no participante, la observación participante en eventos, en determinadas festividades, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto está dentro de la observación etnográfica. Entonces, cuando ellos hablan de la observación etnográfica, están hablando de este conjunto de estrategias de tipo cualitativa. Y ellos dicen, ojo, porque también, bueno, acá hay como una cuestión de, no, sí, nosotros también usamos las estrategias cualitativas, ellos lo dicen de otra forma,
pero dice, sí, son interesantes como cuestiones de sugerencia, qué sé yo, pero en verdad, si queremos hacer investigación, vamos a las técnicas de tipo cuantitativa o las estrategias estándar. Y lo que también, digamos, en un momento pasaba es que se decía, no, está bien, la observación etnográfica es para determinadas sociedades, determinados objetos, qué sé yo, pero si nosotros queremos analizar las sociedades contemporáneas, tenemos que caer en el uso de estrategias de tipo cuantitativas. Y lo que ellos dicen es algo que después se terminó aceptando y que hoy se usa. Ojo, no, las técnicas o las estrategias cualitativas, no hay ningún problema en usarlas en las sociedades contemporáneas. Ahora, lo que ellos dicen es ojo también con esto. Porque digamos, es tan peligrosa la cuestión de ignorar unas técnicas, digamos, o esta cuestión de no prestar atención a las técnicas etnográficas desde la sociología, o no prestar atención a las técnicas cuantitativas desde la etnografía, desde la antropología social. Entonces, esto es tan peligroso como el préstamo indiscriminado. ¿Por qué el préstamo indiscriminado? Porque ellos dicen, ojo, no se puede trasplantar mecánicamente una técnica sin ver, en verdad, para qué está ideada esa técnica. Entonces ellos dicen, se pueden usar los elementos de la observación etnográfica en las sociedades contemporáneas, pero teniendo en cuenta, digamos, que estos fueron elementos que están ideados para grupos que no son extensos y en los que, digamos, no hay mucha diferenciación de funciones y que además, digamos, las transformaciones culturales son transformaciones lentas. Entonces, si yo tengo en cuenta cuáles son las características del objeto para los cuales fueron ideadas las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas, sí puedo hacer un uso combinado de ellas. Pero dice, ojo también con estos supuestos. Y dan un ejemplo muy interesante. Ellos dicen, bueno, la diferencia, por ejemplo, en el análisis de los procesos culturales que vienen desde las posiciones de la etnografía y desde las posiciones de la sociología. Desde las posiciones de la epistemología, los análisis de tipo cultural, y acá me faltó decir algo. Cuando ellos hacen toda esta revisión y toda esta comparación y todo este contraste o todas estas apreciaciones sobre los usos de las estrategias quanti y quali, es decir, no solo lo hacen referido a las técnicas y a los instrumentos de recolección de datos, sino también a las técnicas e instrumentos de análisis de datos. Y acá es donde dicen, bueno, con la observación etnográfica tenemos que tener ciertos cuidados. Uno de los ejemplos que dan es la cuestión del análisis cultural. ¿Por qué? Porque dicen, es particularmente diferente. Cuando desde la etnografía hacemos, digamos, análisis cultural, ¿a qué nos estamos refiriendo? A diferentes grupos de individuos y diferentes comunidades que obviamente construyen diferentes marcos culturales. Entonces, lo que ellos dicen es totalmente lógico que encaremos esto desde el principio de relativismo cultural. ¿Qué quiere decir relativismo cultural? Quiere decir que no vamos a establecer ningún ordenamiento jerárquico entre las culturas. Es decir, les vamos a dar a todos el mismo valor. Es decir, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, evitar lo que se llamó, o lo que en un momento se llamó, y lo que en algún momento se cayó, que fue, digamos, el etnocentrismo cultural. Es decir, sobre todo con los primeros antropólogos o los primeros estudios culturales que se hicieron, lo hicieron obviamente los países, o los administradores o las personas que venían desde los países europeos a las colonias, y por lo tanto ellos, si bien
presentaban sus informes como una cuestión comparativa, la cuestión es que no era comparativa, sino que la que se colaba en el fondo era una jerarquía que exponía en el escalón superior a la cultura europea, y por lo tanto las demás eran acercamientos o cuestiones digamos, o que estaban, digamos, por debajo, o escalones por debajo de la cultura europea. Entonces yo decía, bueno, obviamente estas cuestiones fueron superadas por la observación etnográfica, y aquí sí, si nosotros vemos diferentes culturas, no hay ningún tipo de problema en partir para el análisis de esta cuestión, de este relativismo cultural. Es decir, todas las culturas tienen el mismo peso, y lo que nos interesa es ver cómo amalgaman en forma diferente determinados elementos, como, qué sé yo, la cuestión de la familia, de los dioses, de los intercambios, de las relaciones de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, dice, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un análisis cultural de las sociedades contemporáneas, y lo hacemos desde el principio del relativismo cultural, le estamos cerrando. ¿Y por qué le estamos cerrando? Y porque, a ver, las diferentes, digamos, culturas, o los análisis socioculturales, quiere decir, de las culturas que construyen los diferentes sectores sociales en nuestras sociedades, no tiene que perder de vista que estas diferentes construcciones culturales se ubican jerárquicamente. A ver, digo, no es lo mismo decir que el músico preferido de uno es Bach o Schubert, a decir que es la Mona Jiménez. Es decir, los consumos culturales, los objetos culturales, están ordenados jerárquicamente. El lenguaje está ordenado jerárquicamente. El uso de determinados giros, de determinadas acortamientos de palabras, por ejemplo el pa, en vez del para, o voy de en vez de voy a. ¿Sí? Son cuestiones que de alguna forma marcan diferencias culturales, y estas diferencias culturales están ordenadas jerárquicamente. Entonces, por eso la cuestión es que tenemos que tener en cuenta estas tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones cuando vamos a usar diferentes técnicas, o técnicas, digamos, que están elaboradas para un determinado objeto y las trasladamos a otro. Ahora, conclusión de esto, ¿qué es lo que ellos dicen? No hay una técnica universal, no hay una técnica que yo pueda usar para todos los objetos, y no todas las técnicas son aplicables a todos los objetos. Por eso esta cuestión de la reflexión epistemológica, de lo que es la metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez cerrado para ellos esta polémica, dicen, bueno, vamos a ver de acá en más cómo seguimos y cuáles son aquellos instrumentos que nos permiten, digamos, avanzar dentro de la investigación en ciencias sociales a cuestiones de descubrimientos, y cómo además podemos utilizar elementos de otras disciplinas en esta, digamos, construcción metodológica, o en esta cuestión de investigación en las ciencias sociales. Y ahí ellos van a hablar de lo que son las analogías y la construcción de hipótesis. Y van a hacer referencia a dos cuestiones. Una es el análisis eidiético de Husserl, y otros son los tipos ideales, que esto ya los vieron, de Weber. Ustedes me preguntarán, bueno, volvemos con las cuestiones, digamos, fáciles, qué sé yo, ¿qué es el análisis eidético de Husserl? Bueno, a ver, el término eidético, tiene diferentes significados. Se habla de memoria eidética a aquella memoria que nosotros también llamamos memoria fotográfica. Yo no sé si ustedes leyeron una trilogía de novela negra de un autor sueco, ahora no me acuerdo cómo se llama, me parece que es Larsen, digamos que
nombres de las novelas tienen, digamos, títulos largos. El primero es Los hombres que no amaban a las mujeres. El segundo es la niña que soñaba con un fósforo y un galón de gasolina, algo por el estilo. Bueno, y la tercera es Las corrientes de aire, bueno, no me acuerdo ahora. A ver, ¿a qué voy con esto? Allí hay un personaje que es Salander, que es una chica jovencita, una hacker genial, que tiene este tipo de memoria, ¿no? Puede ver una página y reproducirla tal cual, digamos, aunque la vea solamente unos segundos. Esta es la memoria idética. A eso se refiere en Bourdieu, Champollion y Pascal, no. Lo que se refieren es a la cuestión eidética desde el punto de vista filosófico, es la captación de la esencia por intuición. Es decir, ¿qué es lo que captamos? Lo central de los fenómenos, de los procesos. Esta es el análisis eidético, es decir, el quedarme con lo central, con los rasgos más significativos de un determinado proceso, fenómeno, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablan también del tipo ideal? Bueno, porque en la construcción del tipo ideal pasa algo similar. Lo que pasa es que el análisis eidético de Husserl supone que esto lo captamos intuitivamente. En tanto, el tipo ideal es una construcción racional, donde racionalmente vamos a elegir una serie de aspectos que para nosotros resultan centrales de un determinado fenómeno o proceso social. Sin embargo, los dos apuntan hacia eso. Y esto, digamos, ¿por qué? Y por qué pasó, dice, bueno, ¿por qué esto? Porque dice, bueno, el tipo ideal es, digamos, una cuestión de proximidad con la realidad, porque nos permite medir la distancia en que el tipo ideal o que la realidad se aleja del tipo ideal y por lo tanto nos permite, digamos, esta cuestión de determinación. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, utilicemos los tipos ideales de dominación legítima, que teníamos tres, el tradicional, el carismático y el racional legal? Y uno podría decir, bueno, a ver, si nosotros queremos decir en Argentina cuál es el tipo el tipo ideal de dominación legítima, decimos el legal racional, pero dentro de esta dominación legítima hay también modos, digamos, que tienen que ver con lo tradicional, de Larson, del 2005 al 2007. Exacto, Universe, sí, de Larson. Yo me parece, les dije Larson, no, es Larson. Sí, es la trilogía. Bueno, ahí hay un personaje, hay dos personajes. Uno que es un periodista especializado en economía, y Lisbeth Salander, que es la hacker. Es decir, que es Lisbeth Salander es la que tiene esta memoria eidética o esta memoria fotográfica. Gracias por, como siempre, por las precisiones, Winiver, en cuanto a las referencias bibliográficas, o de novelas, si ustedes quieren. Bueno, volviendo a la cuestión, el tipo ideal me permite esto, pero ¿hacia dónde apuntan ellos? A que la construcción la cuestión del análisis o de la comparación de analogías implica esto. ¿Qué es lo que implica? Implica esta construcción de los objetos. Fíjense que vuelven a insistir sobre esto, ¿no? Esta construcción de los objetos que rompen con la percepción común de los procesos de los objetos, pero que acá necesita todavía una mayor elaboración. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando con los rasgos más centrales de estos procesos. Y cómo esta cuestión es lo que nos va a permitir precisamente la cuestión de comparación. Pero ellos dicen, bueno, ¿cuándo llevamos adelante una comparación de analogías? Llevamos adelante una comparación analógica cuando lo que vamos a comparar
son las relaciones entre relaciones de los fenómenos y de los procesos. Es decir, ellos después van a trabajar esto en el último punto, que es, digamos, modelo y teoría, ¿no? Es decir, y van a empezar con una definición de modelo, que se las leo. Ellos dicen que un modelo es cualquier sistema de relaciones entre propiedades seleccionadas, abstractas y simplificadas, construido conscientemente con fines de descripción, de explicación o previsión, y por ello plenamente manejable. Fíjense cómo lo que están diciendo, la construcción de un modelo tiene que ver con esta cuestión de un análisis eidético en Husserl, tiene que ver también con esta cuestión de los tipos ideales en Weber. Es una cuestión abstracta, simplificada, que podemos controlar, etcétera, etcétera. Ahora, lo que ellos dicen es no lo confundamos con la realidad. Y ahí empiezan a diferenciar lo que son modelos mecánicos, que dice, bueno, acá en los modelos mecánicos, ¿qué se acentúan? Se acentúan las semejanzas superficiales. Y son, dice, aquellos modelos que no pueden guiar al descubrimiento. ¿Por qué? Digamos, porque en verdad avanzan sobre las cuestiones de semejanza. Ellos dicen, ojo, no confundir semejanzas con analogías. Hablamos de comparación de semejanzas cuando nos quedamos con los rasgos más superficiales. Hablamos de comparación de analogías cuando lo que establecemos o lo que vamos a comparar son las relaciones entre las relaciones de esos procesos y de esos fenómenos. Por eso que ellos van a hablar de que los modelos analógicos son los que buscan, digamos, la comprensión de los principios ocultos de las realidades que interpretan. Es decir, ¿cuál es este conjunto de relaciones que está atrás de estos fenómenos? Y lo que ellos, digamos, también van a insistir aquí, y por ahí lo vemos como, digamos, lo vemos mejor con el ejemplo. Ellos dicen, bueno, por un lado que el modelo proporciona un sustituto a la experimentación. Tengan en cuenta que ellos también mencionaron anteriormente lo que eran los experimentos ideales de Galileo, que ellos dicen, bueno, es decir, primero él armó el modelo y después, a partir del modelo, lo chequea o lo confronta con la realidad. Entonces, esta cuestión de, nuevamente, armar teóricamente, armar desde lo conceptual una especie de entidad que nos permita establecer relaciones entre esos aspectos, y después vemos cómo funciona. Pero lo que ellos dicen, bueno, ¿por qué avanzar en cuanto a los modelos analógicos? Y ellos dicen, bueno, precisamente porque es esto lo que nos puede llevar al descubrimiento, es esto lo que nos puede llevar a ver cuáles son las semejanzas entre objetos total y absolutamente distintos, o que aparecen como distintos a la percepción cotidiana o a la percepción vulgar, pero que en verdad tienen lógicas de construcción que son precisamente muy similares, y por esto se pueden comparar, y no solo se pueden comparar, sino que además las podemos utilizar analógicamente para trasladar a otro conjunto de problemas y ver qué es lo que pasa allí. A ver, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Chicas, chicos, yo vengo señalando cada vez que hablamos de Durkheim que Durkheim concibe a las sociedades analógicamente con los cuerpos biológicos, o sea, o con entidades biológicas, con cuerpos de animales, con cuerpos humanos. ¿Pero por qué? Porque podemos encontrar en las sociedades el referente al hígado, el referente a digamos, los órganos de la vista o el corazón. No. ¿Qué es lo que está diciendo Durkheim cuando presenta su modelo de sociedad? Bueno, acá hay elementos que tienen funciones diferentes y que entre ellos hay relaciones, y que estas relaciones se establecen para el mantenimiento del todo. Esta es una cuestión de analogía. O lo que también, digamos, van a mencionar Panofsky, digamos, Bourdieu, Passeron y Chamboredon con respecto a Panofsky, entre la analogía entre la Suma Teológica y la Catedral Gótica. Y uno puede decir, a ver, ¿qué es la Suma Teológica? Bueno, la Suma Teológica es una de las obras más conocidas de Tomás de Aquino. Y, digamos, ¿qué tiene que ver un texto
de la escolástica, en donde Tomás de Aquino trata de probar que, digamos, la creencia en Dios puede ser avalada o puede ser fundamentada racionalmente, y una catedral gótica. Y uno en principio dice, nada, no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que dice Panofsky, sí, porque la lógica que hay atrás de uno y de otro es la misma. La lógica es precisamente racionalizar esta cuestión del poder de Dios, uno desde un conjunto de argumentos y otro desde una construcción de tipo, digamos, arquitectónica. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo la lógica es la misma? ¿Entraron en una catedral gótica? No tienen que ir lejos. Entren en la Catedral de La Plata. No es gótica, es neogótica. Pero a los fines da lo mismo. ¿Entraron en la Catedral de La Plata? Sí, hace mucho. Hace mucho, Karina. Bien. ¿Cuál fue la primera sensación cuando estuvieron en las puertas? Imponente, no sé. Exactamente. Es decir, nos supera por todos lados. Somos una motita de polvo frente a eso. Nada. Primera cuestión. Frente a Dios somos, digamos, una cosa, digamos, un detalle. Segunda cuestión. ¿Qué pasa cuando entran? Según la percepción, profe, es como tenebroso. A mí, no sé, a mí me da la sensación tenebrosa. Bien. Oriana, que entraste. ¿Cuál es la sensación? ¿Ninguna? Sí, también. Sí, exacto. Pero, a ver, fíjense esto. ¿Con qué nos encontramos cuando entramos? Con un camino central que termina ¿en dónde? En el altar. A los costados, una serie de bancos, etcétera, etcétera. Y allá a lo lejos, como les digo, el altar. ¿Cuáles son los elementos o los espacios que están iluminados? Los espacios que están iluminados es el altar. Los de los costados están en penumbra, por eso la cuestión de tenebroso. Y el camino central. ¿Qué nos está diciendo eso? Que los seres humanos estamos entre tinieblas. Por eso estas cuestiones de los costados. Argumento de Tomás de Aquino. ¿Cuándo salimos de esas tinieblas? Cuando tomamos el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El camino de la fe. ¿A dónde nos lleva el camino de la fe? A la luz, que es el altar. ¿Dónde está quién? Dios. Entonces, es decir, fíjense cómo a través de este análisis de las relaciones, se puede comparar un estilo arquitectónico con un escrito de tipo teológico, como es la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Y fíjense cómo conjugan estos elementos. Entonces, por eso ellos dicen, bueno, hay que avanzar en la construcción de modelos analógicos, porque es acá donde podemos después, digamos, construir otras relaciones y ver si este tipo de relaciones también se da en otros ámbitos, en otros espacios, en otras dimensiones, etcétera, 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 que van más allá de lo social, o que pueden ir más allá de lo social, de lo político, de lo económico, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí la construcción del objeto, o los hechos se construyen, o el texto de Bourdieu, Chamboredon y Passerón. ¿Me supe explicar? Sí, profe. Sí, bien. Sí. Nosotros cuando trabajemos en el trabajo integrador, ¿qué vamos a usar todos estos conceptos para trabajar? Digamos. No, no tanto, Karina. Bueno, gracias, Winiver, que me decís que se entendió. No, es decir, a ver, lo que vamos a trabajar es más en cómo construimos desde el tipo o desde el punto de vista de la precisión, cómo construimos un problema de investigación.
pero yo no les puedo pedir todo este análisis, digamos, porque en un cuatrimestre yo no puedo pedir ni puedo exigirles a ustedes que manejen en profundidad las cuestiones teóricas de los diferentes autores. Entonces, todo este trabajo de lo que puede ser un análisis teórico y una construcción de hipótesis relacionadas teóricamente y todo lo demás, no se los puedo pedir. Es decir, a ver, es algo que a nosotros nos lleva un tiempo construir. Hay equipos de investigación que se dan por ahí un semestre para construir el objeto de investigación. Y esto, bueno, y cuando estoy hablando de equipos de investigación, estoy hablando de equipos con profesionales, con ya un tiempo de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces yo no les puedo pedir a ustedes que teóricamente hagan todo este trabajo que nos están, digamos, nos están mostrando, nos están poniendo ante los ojos Bourdieu, Chamboredón y Passerón. Lo que sí digo, ténganlo en cuenta que cuando investigamos, lo que tenemos que precisamente hacer, si queremos construir objetos de investigación, es precisamente todo esto. Pero yo no se los puedo pedir a ustedes, ni por joda. Y no es porque, no es por un rasgo personal de ustedes, sino por una cuestión de relación con las concepciones teóricas. Esto necesitamos, ojalá tuviéramos, digamos, todo un año o más de un año para hacer esto. Entonces ahí sí lo podemos pedir, o yo lo podría pedir. Pero en un cuatrimestre, imposible. Y hasta anualmente, salvo que nos dediquemos a un solo autor. Pero esto, digamos, no implica un conocimiento de la teoría bastante más acentuado o más profundo que el que podemos establecer en un cuatrimestre. Por lo tanto, Karina, quédate tranquila, no vamos a pedir todo esto. Sí, la idea de que un problema de investigación necesita construirse, necesita elaborarse y necesita formularse en forma muy precisa. Entonces, una cuestión son los temas de investigación, otra cuestión son los problemas de investigación. Y esto lo digo porque por ahí un grupo dice, no, nosotros vamos a investigar sobre violencia de género. Ah, sí, qué lindo. ¿Qué vas a investigar? Es como muy amplio, ¿no? Pues bueno, yo Exacto. estuve leyendo el libro y es como que para empezar a estudiar, primero sacar los prejuicios afuera, o sea, blanquear la mente, nada de lo que yo pienso es como o sea, no existe lo que yo pienso. No. Eso, y después reducirlo es como que enmarcarlo a lo mínimo y ahí es como que le vas sacando cosas para hacerlo cada vez más pequeño y ahí arrancar, ¿no? Claro, Seguir agregando. no, sí, es así como vos decís. Lo único que yo te diría, no es más pequeño, sino es más preciso. Mm. Por ejemplo, yo les decía, bueno, el tema es violencia de género. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, una de las cuestiones que yo puedo decir, bueno, a ver, una de las cosas que me interesa ver es cómo se plantea esta relación entre géneros, por ejemplo, en las letras de rock desde el 83 al 2000. ¿Cuál es la imagen de la mujer? ¿Cuál es la imagen de la relación? O, qué sé yo, o dentro de la cumbia villera. Que tenemos como, qué sé yo, esas cosas que traicionera, bueno, qué sé yo, me traicionaste, te voy a robar. Es decir, ¿qué pasa? Eso puede ser una cuestión de investigación. La otra, ¿cuáles fueron las políticas del Estado en cuanto a protección de violencia de género en, qué sé yo, el ámbito de la provincia de Buenos Aires desde el 2000 al 2016? El otro, cómo son presentadas los hechos de violencia de género en los medios de comunicación gráficos. O las canciones de Exacto Universe, las canciones de Cacho, o las letras de tango.
Es decir, ¿cómo se presenta? Es decir, ahora, fíjense, y acá puedo seguir mucho más, puedo seguir con la cuestión de qué pasa con las estadísticas, qué pasa con los femicidios, es decir, cómo son tratados estos temas digamos, y cómo son recepcionadas las denuncias, por ejemplo, en el Poder Judicial. Es decir, tengo, Profe, entonces, sí, Karina, es decir, decime. no, no, hablando de esto de violencia de género, y que que es un tema que se está tratando y que parece que no entra en la cabeza de nadie, porque se siguen, o sea, no bajan las estadísticas. Pero ahora con toda esta cosa mediática que surge, y le voy a sacar un tema que es cholulo, pero que está en todos los medios, como ser el caso de Johnny Depp y la ex mujer, en donde se hace el juicio este por difamación, y donde hay una alta tasa de seguidores que apoyan a Johnny, por ejemplo, a Johnny Depp, Mm. mujeres y hombres. Creo que nadie está a favor de Amber Heard, ¿no? Cuando estamos hablando de lo contrario, más que nada por la violencia que sufren las mujeres. Mm. Y salta este caso mediático donde nada, todo lo contrario y por lo que yo veo, ¿no? Mm. O no escucho otra cosa que no sea apoyar a Johnny Depp en este caso. Mm. Eh, es como un tema de estudio nuevo, ¿no? Que sucede y Sí, que no está a la luz, digamos, o no es visible. Existe mucho para la mujer y también para el hombre, o es nuevo para el hombre, no sé. sí. Bueno, Karina, ese si querés, ¿ves? Eso se puede eh, presentar como un problema de investigación. Es decir, a ver, en, ¿cuáles son los sentidos y los significados, digamos, que hacen que este conjunto de personas tome este tipo de posiciones? ¿Qué es lo que argumentan? ¿Por qué apoyan a esto? Es decir, ¿entonces? Un proyecto de investigación puede centrarse en un caso. La cuestión es cómo lo construimos. Por eso te digo, por ahí, antes que dar una respuesta apurada, uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se construyen las tomas de posición con respecto a esto? ¿En base a qué significados, a qué sentido? ¿Mm? Entonces, fíjate todo lo que hay allí para indagar. O como dice Winiverse, el caso de Herdip también, digamos, muy polémico. Entonces, digo, ¿cómo se construyen o cómo se elaboran estas construcciones de sentido que la gente hace y que aplica después a sus juicios? ¿En base a qué? ¿A qué elementos culturales? ¿Cómo recortan este hecho y cómo lo reformulan? ¿Mm? Eso te da todo un proceso de investigación que puede ser muy interesante. Ahora, fíjense, perdón, estoy con Carino, nombré a Carino Winiver, pero digo, es para todo. Fíjense cómo, digamos, en un tema que nosotros esbozamos y que mencionamos así alegremente, hay o entran un conjunto de problemas y cómo, digamos, lo que tenemos es que precisar qué aspectos vamos a ver. Esto es clave para la construcción de un problema. Si yo no puedo fijar cuáles son los aspectos que me resultan más significativos de esto, no tengo un problema de investigación. Y entonces voy a estar dando vueltas tipo, digamos, el caballo de una calecita. Trum, 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 pero no voy a salir de ahí. Entonces, por eso les digo, sí, la cuestión es construir el problema, no con toda la complejidad con que Bourdieu, Chamboredón y Passerón nos exigen que lo hagamos a quienes compartimos las profesiones dentro de ciencias sociales. Y digo las profesiones dentro de ciencias sociales porque no solo es para los sociólogos, sino para economistas, politólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, hasta acá, entonces quedamos, está claro, me supe explicar, me dijeron que sí. ¿Quieren que vuelva sobre algo, que retome alguna cuestión? Por mí no, profe, lo liberamos.
Gracias. No, digo, no, porque si no, en lo que nos queda, me gustaría, digamos, si es que ustedes están, digamos, con el campo atencional que todavía les da para algo, bárbaro, entendimos, Facundo, buenísimo. Este, Bárbaro, es lo que yo pretendo. No, charlar un poquitito de uno de los textos de Castel, de la sociología y la respuesta a la demanda social, que yo les había dicho que los lean para hoy y dejamos para el jueves el otro texto de las trampas de la exclusión, y les voy a pedir que lean, ese sí es un texto complejo, el texto de Ruth Sautou sobre reproducción y cambio en la estructura social, algo por el estilo. Yo ahora no me acuerdo bien el título, pero digo, encaremos ya los textos. En la unidad 4 hay dos textos que son bastante complejos. Uno es el de Ruth Sautou, que por eso les pido que lo veamos el jueves que viene, y el otro es nuevamente Bourdieu con los modos de dominación. Entonces, como ya se va acercando la fecha del parcial, digo, quiero trabajar esos dos textos con ustedes para que queden claros. En cuanto al texto de Castel de la sociología y la respuesta a la demanda social, creo que es un texto de lectura bastante fluido, incluso mucho más que el de las trampas de la exclusión, en donde, digamos, Castel, como él lo dice, va a presentar una serie de posiciones que son de tipo personal, pero que tienen que ver con un tema que despierta ciertas polémicas en cuanto a qué es lo que se entiende por demanda social, y él va a empezar a decir, bueno, a ver, Carlos, por ahí los colegas dicen que bueno, que uno no tiene que un poco estar, digamos, liberándose de esta demanda social para el trabajo de investigación, que lo que importa más que responder a una demanda social es avanzar en el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero dice, el trabajo sociológico cada vez más responde a determinadas instituciones que nos piden una serie de elementos para resolución de problemas prácticos. Por lo tanto, cada vez más se está respondiendo a esta cuestión de una demanda social, en este caso a partir de las instituciones. Y él dice, bueno, por ahí esta cuestión de decir, bueno, liberémonos de la demanda social, etcétera, etcétera, es caer, digamos, en lo que él llama una posición de puritanismo sociológico. Es decir, como que bueno, la sociología tiene sus propios problemas, su propia esfera, y se va a dedicar a eso, y esta cuestión de la demanda social es un trabajo menor, sí, lo tenemos que hacer, pero menos. Y él dice, no. Es decir, y retoma a Durkheim cuando Durkheim dice, bueno, a ver, si no la investigación sociológica no sirve para que alguien, digamos, lo use como insumo para tomar decisiones, bueno, no, digamos, pierde muchísimo sentido. Y dice, bueno, dentro de esta cuestión general, dice, bueno, yo voy a empezar por una... ¿Querés decir algo, Karina? Perdón, profe, me quedé con el micrófono. No, No estaba revisando ¿en qué texto estábamos hablando? no, estamos hablando del texto de Robert Castel sobre la demanda social, la sociología y ¿Y la cuáles son respuesta. cuáles son los complicados? Así los anoto. No, que él, digamos, les decía que en este texto él va a presentar lo que son sus posiciones con respecto a un cierto grado de polémica en cuanto a si la sociología, digamos, tiene que orientarse a responder a las cuestiones que le plantea una demanda social, o si de alguna forma, digamos, tiene que seguir su propio plan de investigaciones que tienen que ver más con cuestiones que se pueden plantear desde la teoría y que tienen que ver más con el profundización y el incremento del conocimiento sobre determinados problemas, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que va a decir es, bueno, cada vez más tenemos mayor exigencia de responder a la demanda social. Y el refugiarse en esta cuestión de poder decir, dejemos esto de lado, él dice cierta
cierto comportamiento que él llama de un puritanismo sociológico, como diciendo, bueno, cuidemos esta cuestión del saber. Y aquí retoma algunas cuestiones de los clásicos, entre ellos Durkheim, que dicen, bueno, a ver, si vamos a analizar la sociedad, si vamos a tratar de comprenderla, si vamos a tratar de explicarla, vamos a tratar de preverla, bueno, es decir, esto quiere decir que estamos elaborando conocimientos que también tienen una utilidad social. Entonces, es decir, que responden precisamente a esta cuestión de la demanda social. Dice, bueno, dentro de esto que llamamos demanda social, es decir, en forma así tan general, él dice, bueno, yo voy a empezar primero con una cuestión que parece también como muy polémica, que es la relación de los profesionales de la sociología con los medios. Dice, bueno, acá hay una primera cuestión, ¿no? Dice, nadie está obligado a hablar por radio, ni nadie está obligado a aparecer en televisión. Por lo tanto, quien acepta esto, está aceptando determinadas reglas del juego. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Y dice, bueno, hay sociólogos que se quejan de que, digamos, los periodistas por ahí después presentan sus argumentos en forma demasiado simplificada y a veces los distorsionan. Y Castel dice, sí, es lógico. No podemos comparar la presentación de un problema en una página con la presentación de un problema en un informe de investigación de 120 páginas. Obviamente que el tratamiento va a ser totalmente diferente. Pero bueno, ya lo sabemos. Entonces, es decir, aceptémoslo. Y además, él dice una cuestión también muy clarita. Si verdaderamente nuestra promesa y la promesa de la sociología es comprender, explicar, describir y prever la realidad, qué mejor que esos conocimientos que se han adquirido se hagan públicos, aunque tengan cierto grado de distorsión, no importa. Son elementos que sirven para lo que es, digamos, las argumentaciones, las contraargumentaciones, el debate público, la cuestión de políticas. Fíjense que esto que está diciendo Castel en este texto, lo decía Lair en no en el capítulo que ustedes tienen que leer, pero sí en el libro en el cual el texto que ustedes tienen es un capítulo, que él decía, a mí no me preocupa tanto que una ministra de Cultura diga que no tenga tiempo para leer novelas. Lo que me preocupa es que funcionarios públicos no lean los trabajos de investigación en sociología, ciencias políticas, economía, etcétera, etcétera. Entonces, digo, están diciendo de alguna forma lo mismo. Están diciendo, sí, el conocimiento en ciencias sociales no tiene, por lo menos como uno de sus objetivos, el ser un insumo para el debate público sobre decisiones y sobre la implementación de políticas públicas, no sé de qué estamos hablando. Entonces, bueno, y esto, digamos, ¿cuál es la forma de hacerlo público? Bueno, a través de los medios. Y él dice una cuestión, señala, dice, los sociólogos tendrían que dar cuenta, dice, ante el público en general y no solamente ante las instituciones que los controlan, o de control de las investigaciones, y su grupo de pares. Recuerden lo que decía Bourdieu en el campo científico. Está bien, podemos, digamos, estoy de acuerdo con Castel, pero lo que sí es cierto es que, digamos, la apreciación y el juicio que sobre los productos de la investigación científica que tienen más significación son los que primero se elaboran dentro del campo específico de la investigación sociológica, digo, a pesar de que hablemos de eso. Entonces, es decir, más allá de esta relación con los medios, en donde Castel señala esto y dice, bueno, otra de las cuestiones que nosotros tenemos que también manejar con esto, y esto es una cuestión de cada uno, es, digamos, saber qué es lo que vamos a ir a decir a determinados medios. ¿Por qué él dice esto? Y bueno, porque, a ver, dice acá en la cuestión de los medios hay muchas cuestiones de ego. Y entonces, es decir, si a uno lo llaman para opinar sobre, qué sé yo, cualquier tema, seguramente va a ir. Y él dice, bueno, si no tenemos un conocimiento acabado de ese tema,
no vayamos, para decir que lo mismo que dice el sentido común, pero con otra terminología, no sirve. ¿No? Seamos nosotros responsables de cuál es nuestro propio discurso y cuáles son las áreas del conocimiento del sociológico que manejamos o que no manejamos. Entonces dice, ojo con la relación entre los sociólogos, y acá digo, entre los profesionales de ciencias sociales y los medios. Es decir, y esto es cierto, a mucha gente, digamos, le ponen un micrófono adelante y puede opinar de cualquier cosa. Y nuestra función como profesionales no es solamente opinar, o no es opinar. Cuando somos consultados como profesionales, no opinamos. Más allá de que tengamos nuestros puntos de vista, y esta es otra de las cosas que después Castel va a trabajar. Pero él dice, bueno, dejemos esta cuestión de los medios. Ahora, ¿qué es la cuestión de responder a la demanda social? Y él va a usar un término que él va a hablar de configuraciones problemáticas. Dice, bueno, el responder a las demandas es responder a estas configuraciones problemáticas. ¿Por qué configuraciones problemáticas? Porque nos cuesta comprenderlas y aún, digamos, nos cuesta comprender cuáles son los procesos y aún más controlarlas. ¿Y cuáles son, digamos, estas configuraciones problemáticas? Bueno, aquellas cuestiones que, digamos, la sociedad de alguna forma está reclamando que se analicen y que se le den soluciones. A ver, chicos, chicas, en estos momentos, ¿cuál sería una configuración problemática en Argentina? La cuestión de la inflación. Estamos todos, bueno, con la inflación que no nos alcanza, que sí, que cuánto será el mes que viene, qué sé yo, que por qué, bueno, es decir esto. Y fíjense todas las polémicas que hay en torno a eso. Y si no, sería bueno que hubiera investigaciones muchísimo más precisas en vez de hablar desde configuraciones dogmáticas. Esto es lo que está diciendo también Castel. Estas configuraciones problemáticas son estas temáticas que aparecen dentro de la sociedad y a las cuales tenemos que dar respuesta. Pero fíjense también lo que él va a señalar. Y en esto, digo, lo menciono, ¿por qué? Porque tiene que ver con algunas cosas que está diciendo Bourdieu. Él dice, nosotros podemos tomar estas configuraciones problemáticas, pero no tal cual están planteadas desde el sentido común, sino que las tenemos que decodificar y que reconstruir. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo mismo que nos decía Bourdieu. Ojo, el objeto se construye. No está negando la relación con los procesos y los fenómenos, digamos, que están ocurriendo en la actualidad. Pero él dice, ojo, reconfigurémoslos, es decir, reconstruyámoslo teóricamente. Y cuando dice, bueno, ¿cuáles son estas configuraciones problemáticas? Son las que hoy aparecen. Pero ojo, y esto también lo señala y lo dice muy claramente, no nos quedemos con un análisis, digamos, sincrónico. No pensemos que estas configuraciones problemáticas están presentes hoy y solamente hoy. Tienen una historia, tienen un proceso atrás. Entonces, el responder a la demanda no es solamente responder a esto que aparece hoy, sino también tratar de encontrar hacia atrás cuál es esta cadena de procesos y de fenómenos que nos lleva a esta situación. Por eso que la cuestión también, él dice, tienen que ser reconfigurados. Y la otra cuestión que él está diciendo es, ojo, muchas veces se dice, bueno, la demanda social en verdad es, digamos, la demanda de los grupos que están en posición dominante. ¿Por qué? Porque son los que pueden imponer la agenda en los medios, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, sí, esto es cierto. Es decir, la demanda, las configuraciones problemáticas no surgen de la sociedad, surgen de determinados sujetos que las presentan como configuraciones problemáticas. Por lo tanto, esto tiene que ver con las relaciones de fuerza en las cuales estos sujetos están inmersos y en las posibilidades de plantear esta configuración problemática como una configuración problemática de toda la sociedad cuando por ahí es de un sector particular. Entonces él dice, sí, corremos este riesgo. Son los grupos de posición dominante los que
más acceso tienen a los medios de comunicación y los que más acceso tienen o que más posibilidades tienen de configurar una agenda de problemas. Pero dice, pero el ver la demanda social implica también ver cuáles son los conflictos, cuáles son, digamos, las cuestiones de discusiones o de polémicas o de cuestiones que se presentan en la sociedad. Es decir, ¿qué pasa con las manifestaciones? ¿Qué pasa con las huelgas? Todo esto es demanda social. Y es desde aquí, desde donde la tenemos que construir. ¿Por qué son demandas sociales? Y bueno, porque acá hay un conjunto de, o sectores sociales que están planteando sus propias problemáticas y sus propias, digamos, dificultades de acceder o no a determinados estándares de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces él dice, la cuestión de la demanda social tiene que estar muy atenta a esta cuestión de conflictos, incluso de conflictos que por ahí no aparecen en los medios, pero que sí que se desarrollan y que podemos tener noticias de ellos a través de canales alternativos. Y la otra cuestión que él va a decir es, ojo, desde el punto de vista, digamos, del análisis sociológico, no nos creamos que todo análisis sociológico o análisis de ciencias sociales, y acá incluyo a la economía, a las ciencias políticas, a la antropología, a la historia, está llevado adelante por individuos que tienen determinado tipo de orientaciones, o si se quiere, digamos, determinada forma de entender y de asumir lo que es un determinado compromiso social. Y él dice, bueno, es decir, así como él dice una cosa, él termina, o en uno de los tramos finales, él dice que hay que concebir a la sociología no como un discurso único, sino como un ensamble de tentativas de elucidar las diferentes configuraciones problemáticas o demandas sociales que coexisten hoy en día en nuestra sociedad. Y lo que él dice es, ante cada configuración problemática o cada demanda social, por lo menos vamos a tener dos puntos de vista. Y acá, nuevamente, él hace referencia a esta cuestión conflictiva, a esta cuestión de cómo los diferentes sectores sociales ven en forma diferente determinados hechos y fenómenos. Entonces él dice, bueno, el que adoptemos una de ellas no quiere decir que renunciemos a la rigurosidad. Es más, retoma esta cuestión de Weber, que Weber decía, bueno, explicitemos desde qué punto de vista nosotros vamos a encarar esta configuración problemática. Él da el ejemplo de Goffman, que Goffman fue un sociólogo norteamericano muy interesante de las escuelas de la fenomenología, que hace todo un estudio sobre los hospitales psiquiátricos, y el tipo dice, bueno, cuando se hicieron este tipo de estudios, generalmente, digamos, se hicieron sobre la perspectiva de los médicos o del personal, digamos, de la carrera, digamos, hospitalaria de estas instituciones. Y yo voy a empezar, digamos, también a incluir el punto de vista de los pacientes psiquiátricos. Entonces, fíjense cómo, y acá no, es como él dice, Goffman no es ni un socialista, ni un izquierdista, ni nada por el estilo, es un investigador. Ahora, él dice que nosotros partamos de determinada posición, o que tomemos determinada posición frente a los conflictos sociales, no nos excusa ni nos libera de la construcción teórica y rigurosa de cómo, digamos, reconfiguramos esta problemática social y cómo la investigamos. Entonces, el que tomemos una posición a favor de determinados sectores, o que, digamos, es decir, nosotros consideremos que es una injusticia la cuestión de que la existencia de grandes sectores de la población que no pueden acceder al trabajo, mientras otros dicen, bueno, esto la cuestión es que son medios haraganes y prefieren cobrar planes, es decir, el que nosotros digamos, no, esto es una injusticia, nos obliga mucho más a plantear rigurosamente cuáles son las configuraciones problemáticas y, digamos, cuál es el proceso que lleva a que esto aparezca y cuáles pueden ser algunas de las cuestiones que podrían empezar a revertir o a diluir o a paliar este tipo de configuraciones problemáticas. Entonces, lo que él dice es, bueno, la demanda social siempre va a estar presente. Ahora, cuando investiguemos, hagamos siempre este trabajo de reconfiguración y no tengamos ningún problema en tomar posición, porque aunque no lo digamos, aunque no lo hagamos explícito, la toma de posición va a estar. Bien,
hasta aquí el texto, o lo que yo quería rescatar como fundamental del texto de Robert Castell sobre la demanda social. Nos queda para el jueves el otro texto, que son las trampas de la exclusión, y incluyan, como ya les digo, me parece que son la reproducción y cambio en la estructura social de Ruth Sautou. Está en la unidad 4, no hay otro texto de Sautou, por lo tanto lo pueden encontrar y ubicar muy fácilmente. También en este caso, ¿me supe explicar? ¿Quieren que vuelva sobre algún aspecto? ¿Les quedan preguntas? Bárbaro, Silvia. Bárbaro, Oriana. Bueno, gracias, Silvia. No hay que aclarar nada, está claro, bárbaro. Gracias, Ana Paula. Bueno, chicos, chicas, si está todo claro. Eh, Silvia, pero sí, cuando expondría, bueno, ¿ustedes van a trabajar el cuento de La Dama o el Tigre? Sí, profe, nosotros le habíamos dicho en la clase pasada de, bueno, de Bueno, hacer la exposición de la unidad 2. mirá, yo lo charlamos el jueves, porque yo no tengo claro, a ver, este sábado ustedes tienen el test de la unidad 3, y yo no me acuerdo cuándo es el horario, es el día del parcial, yo no sé si es... Profe, el otro, o sea, este tenemos el test y es el otro, el parcial. Bueno, entonces, a ver, yo les diría, retrasemos la exposición para después del parcial. ¿Mm? Dale, profe. Sí, perfecto. Mejor, mejor, así podemos enfocarnos bien. No, y así yo puedo también trabajar los textos de la unidad 4. ¿Eh? Listo, dale, profe, perfecto. ¿Qué unidades son? Profe, en el parcial entra hasta la 4. Sí, entra sí, acá también, es decir, no sé quién es COM2, no sé el nombre. Pero sí, es unidad 1, 2, 3 y 4. A Nosotros ya... desarrollar, ¿eh? a desarrollar algunas consignas, ¿es? No, en principio van a ser preguntas de relación, pero con opción múltiple. Y creo que va a haber, no sé, eso ahora es una de las cuestiones que teníamos que terminar de definir, que puede haber una pregunta abierta en la cual ustedes, digamos, tienen que exponer, por decirlo de alguna forma, pero la mayoría van a ser preguntas con respuesta de opción múltiple. Lo que sí desde ya les digo son preguntas de relaciones entre conceptos y entre autores. ¿Mm? Eso sí, pero son preguntas de opción múltiple. La mayoría. Profe, Puede haber una. ¿relación tipo de autores de la misma unidad o puede ser, no sé, la unidad 1 con la 3, por ejemplo? Puede ser de la 1 con la 3, puede ser de la 2 con la 4, y también, digamos, la mayoría son relaciones de autores dentro de la misma unidad. ¿Por qué digo de la 2 con la 4? Porque, por ejemplo, en la 2 tenemos los clásicos y en la 4 tenemos una serie de problemas. Entonces, o de problemáticas que hoy se están trabajando o que hoy ocupan la agenda, podría decir, de las investigaciones en ciencias sociales, y que de alguna forma toman elementos o conceptos o, digamos, construcciones teóricas de los autores clásicos, en algunos casos. Este, entonces, por eso ahí... y creo que, Carolina, creo que es una hora que tienen, así que, es decir, que está todavía, es decir, ahora lo vamos a terminar de precisar si es que se incluye una pregunta abierta o no. ¿Mm? Si no se incluye una pregunta abierta, obviamente el tiempo va a ser más corto porque va a ser de opciones múltiples. Pero bueno, es una cuestión. Bueno, Ana Paula, gracias por la apreciación sobre la clase. Bueno, pero nos vemos el jueves, Ana Paula. Bien, eso es que yo digo, ya para el jueves creo que vamos a tener más definido esta cuestión de si hay una pregunta abierta o no. Pero bueno, eso es
lo que falta definir. ¿Mm? Es decir, la mayoría, vuelvo a decir, son preguntas con opción múltiple. Bien, si no hay más preguntas ni nada por el estilo, nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profe. Dale, nos vemos hasta el jueves. Lean el texto de Sautou, que es complejo, así lo podemos trabajar mejor. Ese primero, entonces. No, vamos a terminar con Castel, así ya vemos esos dos, pero le vamos a dar un poquito más de tiempo al de Ruth Sautou. Por eso digo, Genial. lean que es complejo, y me interesa mucho más trabajar sobre las dificultades de ustedes en la comprensión que sobre lo que yo pueda llegar a decirles. ¿Mm? Genial, profe. Listo, nos vemos, gracias. Chao. Chao Silvia, chao Facundo, chao Winibert, chao Karina.